Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un registro, espero que sea express, que sea lo más rápido posible. Estoy ahorita en este preciso momento transmitiendo en Twitch a las 6:05 del 10 de abril del 2026. Creo que es que ya ni me acuerdo, es que ese es mi problema, mi lío. Yo tengo un canal secundario en este proyecto, señor Science. Tengo un canal secundario que se llama Science. Science, pongamos Science Stream y Café, que ahí llegamos listo al tema. Es que no me acuerdo. Ayer hice tres videos. Y no lo puse, aquí lo puse. Es un video de 16 minutos. Hice un mural de memorias. Debía hacer un mural de memorias. ¿Por qué? Bueno, voy a dar un poco de contexto rápido. El 9 de abril del 2026 o el 9 de abril de cada año es el Día Nacional de la Memoria de Colombia, de la memoria de la Colombia y la solidaridad con las víctimas. Y resulta que desde que es este día 9 de abril, que el 9 de abril en Colombia lo reconocemos por varios hechos, entre esos el Bogotazo, que en 1900, el 19 de abril de 1948 mataron a Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo liberal, y producto de la muerte de él, el país entero entró en un fenómeno que se llama el Bogotazo, que fue incendiar, romper, matar, bueno, o sea, se mataron liberales y conservadores. El 9 de abril también, y del 48, y el tema alrededor del 9 de abril y de esa fecha, tiene que ver que también está cercana a un periodo en Colombia que se conoce como la violencia, un periodo del 46 al 58, donde liberales y conservadores se mataban por ser liberales y conservadores. Aparecieron unos grupos paramilitares que se llamaban los pájaros, aparecieron unos grupos guerrillas de liberales, aparecieron autodefensas, apareció, bueno, el rollo del problema mismo de Colombia. Sin embargo, pues ya había terminado mi jornada y me iba a descansar, y me entró por entrar en Instagram. Ah, me dio por entrar a Instagram. Bueno, esa es una mujer que no vamos a escuchar ahorita porque no necesitamos sus palabras. Resulta que me dio por entrar a Instagram y ayer, eh, guardé unos videos. Vi dos videos vi dos videos, este y este. Entonces dije yo, bueno, mañana voy a hablar sobre la Justicia Especial para la Paz, la JEP, ¿sí? ¿Y por qué voy a hablar en la Justicia para la Paz sobre la JEP? Deben saber las personas que no son de Colombia que en Colombia se hizo una justicia especial para la paz que iba a estudiar e iba a investigar todo este tema de la violencia en Colombia. Surge a raíz de un proceso de paz con la guerrilla más antigua del continente, con las FARC. Y bueno, la JEP le está dando voz tanto a responsables como a víctimas sobre lo que ha pasado, ¿sí? Sobre lo que pasó en Colombia durante el conflicto armado, desde 1948. Bueno, se va hasta unos antecedentes de 1920, todo el siglo XX hasta el XVI, que se firma el proceso de paz.
Eso no quiere decir que el conflicto en Colombia no se haya acabado, sigue, continúa, pero se hizo un proceso de paz, se crearon unas instituciones para esto. Ella parece ser una víctima, parece ser, no, es una víctima, y habla sobre el tema de la JEP y habla sobre lo que es la JEP. Pero antes de eso, no tengo el video específico, pero hay un video circulando en redes sociales donde Álvaro Uribe Vélez, político, director o dueño de partido político, Centro Democrático, que de centro no tiene sino el nombre, eh, político de derechas, político de la clase alta, de la clase política tradicional, un personaje nefasto porque tiene una historia bastante turbia que no vamos a tocar en este momento. Dice Álvaro Uribe Vélez que en una posible ganancia de la presidencia va a tumbar la JEP, ¿sí? Va a tumbar la JEP. ¿Por qué va a tumbar la JEP? Porque a él no le conviene que la gente, que el país conozca la verdad de lo que nos pasó durante el siglo XX, ¿sí? No, no le conviene eso. Pero entonces vamos a ver este video y vamos a entender por qué es tan importante la JEP. Bueno, yo solicito un poco de silencio. Hoy, como lo dice mi hermana, no es bueno guardar rencor en nuestros corazones. Y por eso yo y ella, por lo que acaba de expresar, valoro y atesoro la valentía de aquellos, porque no todos dicen la verdad. Duele, sí, vean a llorar, no importa, porque duele, pero sana. Sana el corazón, te quita todas esas dudas que tú tenías. ¿Cómo dice ese señor que estaba hablando, el soldado Alejandro? Y muchas gracias, señor Alejandro, si me está escuchando. Duro, duro escucharlo, pero es lo que queremos. Y quiero finalizar agradeciendo a la JEP. Gracias, señores magistrados, a profesionales y a la JEP por darnos estos espacios donde logramos encontrar como respuesta a preguntas que por años nos estuvieron rondando en la mente y sanar un poco este dolor que por años nos ha carcomido. Enteramente agradecida porque en la justicia ordinaria no obteníamos eso. Y acá con ustedes lo hemos logrado. Muchas gracias. Hoy Y bueno, ahí acaba el video. Ahí acaba el video. Creo que sí lo vieron. O no sé si lo vieron. Ah, sí, sí lo vieron. Ahí acaba el video. No quiero tardarme mucho, pero ya llevo 8 minutos de este video. Y es que entre más me demore, menos posibilidades hay que la gente vea esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este tema de la JEP? ¿Qué pasó con el otro video que vamos a ver? Este video. Se hace una sesión especial, creo, no sé, no sé cómo son los pormenores del tema, pero se hace una sesión especial donde las víctimas van al Congreso y hablan en frente de los congresistas sobre la situación del Día Nacional de las Víctimas, ¿no? Se reúnen, en la sesión especial para las víctimas se levantó por ausencia de congresistas, ¿no? Eso fue lo que pasó. El día 9, ayer, ¿sí? Se levantó una sesión donde las víctimas podían expresar su dolor y podían expresar su sentir sobre el tema de Colombia, ¿sí? Los congresistas no asistieron y por ende las víctimas no pudieron hablar. Y por eso el título de este video, ¿por qué la desconexión del país no puede seguir? Claro, un personaje como el nefasto que vamos a ver ahorita representa todo lo que está mal en Colombia, ¿sí? Representa todo lo que está mal en Colombia. Pero vamos a darle voz a las víctimas y vamos a darle voz a un victimario, porque eso es un victimario, ¿sí?
una persona que genera daño, ¿sí? Eh, Y que se sepa, presidente de la Cámara y del Senado y mesa directiva, si entonces esta sesión tiene el quórum suficiente para llevarse a cabo, le solicito a la mesa directiva que se verifique el quórum. Por ley quinta nos toca levantar la sesión, después de haber pedido la verificación del quórum. Hombre, fueron por los votos el pasado 8 de marzo al territorio para hoy desconocer nuevamente las víctimas aquí en el Congreso. 12 años lleva esta mesa nacional viniendo al Congreso y es primera vez que se levanta una sesión. Es primera vez que un congresista solicita quórum para levantar el Día de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas. Eso es una falta de respeto con las víctimas que viajaron por más de 10 horas para ser escuchadas acá. Es una falta de respeto con el mismo presupuesto de la Unidad para las Víctimas que hoy trajo a víctimas del territorio para que sesionaran esta plenaria. Para luego salir a vanagloriar y a decir políticamente que somos objeto de burla y para coger esta sesión para sacar política para las elecciones. Respeten las víctimas, debieron de haberlas escuchado. No era el día de los congresistas, era el día de las víctimas y ustedes nos siguen vulnerando. Y hoy, que quede claro que no fueron las víctimas las que solicitaron levantar la sesión, fueron los congresistas que hoy o tenían afán de irse o no quisieron quedarse. Muchas gracias. ¿Y por qué quiero vincular el tema de la JEP y el tema del Día Nacional de las Víctimas? Porque seguimos, o sea, JP Hernández quedó como senador para el periodo 2026-2030, ¿sí? 4 años más de quitarle la voz a las víctimas del país. Una curul prácticamente que le importa poco las víctimas del país. Y busquemos cuántas víctimas. ¿Cuántas víctimas tiene Colombia? El registro unitario de víctimas indica que en Colombia existen más de 8 millones, 8 millones de víctimas, más o menos, 10 millones de víctimas, ¿sí? Entonces, claro, o sea, y amparados en la ley, en lo que dice la normativa, si no hay quórum se levanta la sesión. Pero es que no era una sesión de congresistas. Los congresistas, que supuestamente son los representantes de nosotros, ¿sí? Tenían que escuchar a las víctimas. Y llega este personaje, JP Hernández, y se da cuenta de que no hay gente y entonces dice, no, levantemos la sesión porque sí. Pero eso es ponerle una mordaza a las víctimas en la boca. Eso es revictimizar a las víctimas. Era el día de ellas, de ellos. Pero claro, como JP Hernández a lo mejor nunca tuvo que ver de frente que le mataran a un familiar, nunca tuvo que ver de frente que su familiar fue un falso positivo, nunca tuvo que, o sea, como a él no lo tocaron, ¿sí? Entonces, pues prácticamente se burla de las víctimas. Y quedó como senador, ¿sí? ¿Y por qué digo que es todo lo que está mal en Colombia? Independientemente si hubiese ido un congresista o 20 o 30 o los que sean, ¿sí? La sesión no era de ellos. Era que ellos escucharan los testimonios de la gente, de las víctimas del país. Escucharan los testimonios de las familias de Mafapo, porque también quiero mostrar ese video. Ya ni me interesa cuánto dure el video. Esta es una familia, esta es una mujer de la Asociación de Madres de Falsos Positivos. Escuchemos. Señores y señores congresistas, a las víctimas de la guerrilla, a las víctimas de los paramilitares, a las víctimas del ejército, a todas las víctimas en general, un abrazo.
Sé lo que significa el dolor y atravesar por este pantano. Ustedes aquí presentes tienen hijos. ¿De cuántos años? Tienen hermanos. Han pasado tantos años y yo trato de no olvidar el rostro de mi hermano. Las madres que conozco todavía tienen sueños con sus hijos. A veces piensan que van a entrar por la puerta y les van a decir que todo esto fue una pesadilla. ¿Se imagina lo que sería de sus vidas que llegaran a sus casas y no encontraran a sus seres queridos? Vinieron de nuestras entrañas, de las panzas de estas viejas locas, como nos llaman algunos. Los señores de la guerra se creyeron los dueños de sus cuerpos y se los llevaron para saciar la sed de sangre. Los llamaron falsos positivos, por no decir crueles asesinatos de inocentes a manos de miembros del ejército. No fueron errores. Fue una práctica sistemática, una maquinaria de muerte, un crimen que convirtió a nuestros hijos en trofeos. Les prometieron trabajo, oportunidades y lo único que encontraron fue la muerte. Los sacaron de sus humildes casas en Suacha, en Antioquia, en el Meta, en cada lugar de nuestra patria dolida. A partir de entonces, los muertos empezaron a aparecer lejos, en montañas que no conocían, en caminos que nunca habían caminado. Los enterraban como NNs y los contaban como victorias. Y así fue como este país empezó a llenarse de héroes falsos y de madres buscadoras. 6.402, el número de la vergüenza. Son sillas vacías en nuestras casas. El gobierno de la falsa seguridad democrática mató a jóvenes, a trabajadores, a nuestros hijos. Estamos aquí para decirle al país que nuestros hijos no eran guerrilleros. Las veces que sea necesario lo haremos. Y aunque intenten hoy negarlo y haya personajes en este Congreso tan mínimos como el señor de apellido repetido o candidatos presidenciales a la presidencia que tratan de restarle valor al horror cometido, aunque crean que dando periodicazos y pareciendo divertidos como puede limpiarse las manos manchadas de sangre. Nosotras las madres nos encargaremos que este país nunca olvide. Exigimos una verdad completa, no una verdad a medias, no una verdad fragmentada. No una verdad que proteja a los poderosos. Queremos saber qué pasó, quién dio la orden de cometer todos estos crímenes. Exigimos una justicia real, una justicia que no llegue tarde. Exigimos garantías de no repetición. Desde Mafapo, las madres de los falsos positivos de Colombia, no pedimos venganza, pedimos justicia, pero una justicia con rostro humano. Pedimos un país donde la vida sea sagrada, donde ninguna madre tenga que salir a buscar a su hijo en una fosa, en una morgue o en el silencio del Estado. Yo personalmente quiero agradecer a este gobierno de cambio y en especial al presidente Gustavo Petro porque nos ha escuchado, cosa que no hizo los dos gobiernos anteriores. Nos pidieron perdón desde ese presidente. No fue él nuestro victimario, pero sí tuvo el valor de darnos la cara. No solo eso, también ha intentado reparar el dolor causado. Agradezco al proyecto político Pacto Histórico por la oportunidad de dejarme participar en política, de reconocer mi dolor como propio y de tantas madres. Creo en el cambio, creo en este país, está mejor hoy que hace unos años atrás, pero estamos en el camino correcto. Sí, la gente, supongo que estaba mirando el celular, porque como son gente de grandes ciudades que, pues, que están desconectados de la realidad del país, que no saben si, o sea, para qué escucharla, ¿no? O sea, las imágenes de ahorita que se veían, ¿sí? Cuando el mensaje de esta mujer es supremamente poderoso, necesitamos que la JEP continúe su labor. Necesitamos que la gente que está silenciada hable y diga la verdad del país. Quizás la vida no nos alcance para conocer el aparato criminal que existió en este país, que no solamente actúa aquí el ejército, aquí está involucrado más entidades como el CTI, Medicina Legal, la Justicia Penal Militar, paramilitares y algunos empresarios. Las víctimas en Colombia mueren 2 veces. El día que son asesinados y el día que son olvidados. Y estamos nosotros aquí para que ellos nunca queden en el olvido. Muchas gracias. Señores y señores. Bueno, y hay un video que puse el otro día. Este video también lo guardé ayer. Voy a ver varios videos. Ya me puse a hacer otro stream. Pero es la desconexión del país que no puede seguir. ¿Cuál es la desconexión del país?
decir que los falsos positivos son una mentira. Que los tales 6.402. Los tales son nuestros muertos. Vamos a escuchar, pues llegamos a Que los tales 6.402. Porque nadie sabe dónde salió esa cifra. Claro, ¿Quién es este vejestorio? Se llama Luis Guillermo Vélez, lo busqué ayer. Luis Guillermo Vélez es este personaje, los tales. ¿De qué partido político es el señor? Creo, si no estoy mal, de el Partido Centro Democrático, ¿sí? Pero sigamos viendo, Ancho. Que los tales 6.402 hayan sido responsabilidad de ningún gobierno. De los 6.000 no sé cuánto, que lo han vuelto una narrativa. No sé quién es porque aquí aparece recortado el nombre, da algo, veámosle la cara. El anterior tenía canas, es un hombre ya mayor, no sé cuántos años tendrá, pero bueno, ¿por qué enfatizo el tema de la edad? Ya ahorita les comento por qué. Narrativa política. A usted también hago las garantías por llegar, pues le pido respeto también. Una pregunta, porque el señor dice los Señora, por favor, está interviniendo el collar de Lunario. O sea, cuando es el Día de las Víctimas, cuando es una víctima la que dice, oiga, es que son nuestros muertos, ¿sí? Porque a ella y a las mujeres que están ahí les mataron a algún familiar, lo hicieron pasar por falso positivo. Y entonces al tipo que dice los tales no se le corrige, ¿sí? No se le corrige. ¿Por qué? Porque es un negacionista, porque es un concejal que quizás no tuvo que vivir los horrores de la guerra porque a él no le mataron a nadie, ¿sí? Y entonces cuando ella valientemente levanta la voz y dice es que son nuestros muertos, le piden que se calme a ella. Esa desconexión de país no puede seguir. A escuchar el collar de Lunario. los tales son nuestros muertos. Vamos a escuchar, pues. La JEP. Y bueno, aquí este concejal José Marín Mora da su opinión. Los invito a que aquí Noticias 1, se llama el perfil de él, y él habla sobre el tema de la JEP y el tema de las víctimas, de los 18.000 niños reclutados por las FARC entre 1970, creo, 1985 hasta el 2016, que son 18.000 y algo. Y entonces hace el paralelo de por qué esta gente que es negacionista de los falsos positivos sí resalta el hecho de las víctimas, de las víctimas de la guerrilla. Entonces, es que la guerrilla reclutó 18.000 niños, ¿sí? Pero cuando les dicen de otro protagonista de la guerra, porque es que son diferentes protagonistas de la guerra, cuando el Estado, a través de las fuerzas militares, se volvió un victimario y cometió una serie de asesinatos para decir que se estaba ganando la guerra, pues ahí sí dudamos de las cifras y los 6.400 como que no los tomamos porque pues las fuerzas militares son ejemplares, ¿no? Pero las fuerzas militares, desde que Colombia es Colombia, han sido también victimarios. Pero entonces me parece horripilante este video que leí a ver. Bueno, yo solicito un poco de silencio como para cerrar esto y dignificar las víctimas. Primero, mencionarle a este honorable Congreso que, hombre, fueron por los votos el pasado 8 de marzo al territorio para hoy desconocer nuevamente las víctimas. Bueno, ya vimos el video, ¿sí? O sea, acabaron de ser elegidos congresistas. No han empezado el próximo gobierno. Ya
ya JP Hernández aseguró sus 50 milloncitos de pesos, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué digo desconexión de país? ¿Cómo es posible que este tipo cobre 50 millones de pesos y que la unidad de víctimas, que las instituciones como el Centro Nacional de Memoria Histórica, las instituciones como la JEP, no tengan la financiación suficiente para entender el hecho de que tenemos que fortalecer estas instituciones porque esas instituciones le están brindando la verdad que Colombia necesita? Porque claro, vivimos unos personajes privilegiados, ¿sí? Porque afortunadamente cuando estaba en los territorios, yo nací en Pamplona Norte de Santander, cuando estaba en Pamplona Norte de Santander, solo escuché una vez el tema de la guerrilla. Cuando llegué a Bogotá, estaba en el colegio, estaba en otra onda, sí, o sea, yo nací en el 86, pero el 89 fue el año más violento que vivió Colombia. Obviamente yo era un niño y los 90 pasé como niño. Yo empecé a tener conciencia de país ya en Bogotá, cuando llegué a Bogotá y empecé a escarbar la historia de qué fue lo que pasó en los 90 con los paramilitares, el narcotráfico de los 80, de los 70, la masacre de las bananeras de 1928, que en 2 años que en 2 años, en 2028, se cumplen 100 años de esa masacre, la masacre de las bananeras. Y aún hay gente en la política, creo que ya se salió porque María Fernanda Cabal en la política decía, no existe cual masacre de las bananeras, eso es un mito, ¿sí? Y esta gente que tiene la vocería del pueblo, porque pues fueron elegidos por el pueblo, no saben el país en el que están. Claro, familias privilegiadas que han tenido seguridad en todas las partes a las que han ido, van con sus escoltas, van en camionetas, o sea, sí, no se untan con el pueblo porque, uy, sí. Y cuando llega un presidente que empieza, cuando llegan gobiernos, y yo espero que los colombianos entiendan que el candidato es Iván Cepeda y no ningún candidato de la derecha. Porque si usted se pone a analizar el discurso de la derecha, es un discurso antiderechos, es un discurso que prioriza los intereses de los empresarios más que los intereses de los trabajadores. Sí, y los empresarios, las multinacionales, ¿no? No, que queremos que las multinacionales vengan aquí y trabajen y le den trabajo a los colombianos. No, necesitamos fortalecer las instituciones públicas porque son públicas y son de todos, y necesitamos empresarios que trabajen por el bienestar del país Colombia. No necesitamos más gente que venga a escarbar aquí, sacar los recursos naturales de aquí, desangrar y destruir el país y después se van y chao. Sí, el país queda en ruinas. Y necesitamos un poquito más de identidad. Este es un año futbolero. Muchas personas este año van a celebrar y van a besar la camiseta de Colombia cuando hagan un gol. Y todo será alrededor del fútbol. Pero que eso no nos quite el hecho de que tenemos elecciones el 31 de mayo y tenemos que ganar en primera vuelta con Iván Cepeda y Aida Culqué. ¿Por qué ellos dos? ¿Sí? Porque uno es defensor de derechos humanos, una persona que tiene una historia con los derechos humanos. ¿Sí?
Ya tenemos mucho, ya tenemos 100 años de historia sobre gente que quiso hacer la guerra todo el tiempo. Tenemos el periodo de la violencia de 1946 a 1958. Tenemos el Frente Nacional. Tenemos el Frente Nacional bipartidista, ¿no? Para calmar las cosas un poco. Pero siguieron las masacres, los estudiantes estigmatizados, el trabajador estigmatizado, ¿sí? Tenemos el genocidio de la Unión Patriótica. Y por primera vez en el siglo XXI tenemos un presidente de izquierda del siglo XXI, porque en el siglo anterior ya hubo otros, pero de este siglo, primer presidente de izquierdas. Bueno, aunque creo que él no se considera izquierdas, pero bueno, yo lo considero izquierda. El primer presidente de izquierda, que no es el Petro de los Petros de toda la vida, tendrá su descendencia, tendrá su ascendencia, no sé qué, pero no es un Valencia, no es un Santos, no es un Samper, no es un Lleras, no es un López, ¿sí? ¿Y qué van a escoger ahorita? ¿A la Valencia? Cuyo mérito es simplemente haber sido la nieta de Guillermo León Valencia y de otro Guillermo Valencia, un poeta así. A ella, que no tiene mérito, es que no tiene mérito. Que dice que Uribe es su papá, ¿sí? Y se apalanca en la figura de Álvaro Uribe Vélez porque todavía la gente no conoce la historia real, no conoce la verdad de los Uribe Vélez. Se apalanca, Uribe es mi papá. ¿Sí? No necesitamos a esa persona y tampoco necesitamos a otro man que haga la guerra, que piense que la izquierda es la enemiga, porque ese jueguito de los enemigos lo vivimos en el siglo XX. Este es enemigo, este es enemigo, este es enemigo. Y cuando ya por fin en el siglo XXI, se sientan los colombianos y empiezan a hacer un proceso de paz y empiezan a construir instituciones para ver, bueno, cómo arreglamos este lío. Cuando los colombianos mismos se sientan y empiezan a ver estos discursos donde las víctimas se encuentran con los victimarios. Y sí, lo que dijo la señora que vimos al principio, duele, duele. Yo soy una persona que afortunadamente el conflicto armado no me ha tocado ni ha tocado a ninguno de mis familiares, ¿sí? Pero yo soy una persona que estuve leyendo los informes de la Comisión de la Verdad en febrero y que obviamente quiero dedicar mi tiempo también a leer esos informes de la comisión, a saber la verdad. Son relatos muy duros. Y lo curioso de esto es que no es ficción. Son seres humanos que están habitando el territorio y que están tratando de sanar heridas profundas. Y por eso quiero volver a leer los informes de la Comisión de la Verdad, porque este 2026 no es un año cualquiera. Este 2026 se cumplen 10 años del proceso de paz con las FARC. Bueno, malo, pésimo, feo, bueno, excelente, ¿sí? Lo que haya sido los 10 años, ¿sí? Claro, el conflicto sigue, pero ya tenemos fragmentada las FARC, ya la tenemos en disidencias. Ahora toca sentar a esas disidencias y hablar con ellas y tratar de buscar la paz con ellas. El Clan del Golfo, las AUC se desmovilizaron. Ahora el Clan del Golfo, ahora los conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta, autodefensa conquistadores de la Sierra Nevada, sí. Tenemos que seguir sentando a gente y que la gente pueda resolver los problemas hablando. No necesitamos más víctimas. No necesitamos que esos 40 millones, si tenemos 10 millones de víctimas, no necesitamos que esos 40 millones de víctimas sean víctimas, ¿sí?
Necesitamos que esos 40 millones de colombianos entiendan que esos 10 millones 10 millones de colombianos víctimas, ¿sí? Le están apostando a un proceso de paz y le están apostando a un país totalmente diferente. No necesitamos aumentar ese número. Entonces, por eso digo, o sea, si el candidato Iván Cepeda, ay carajo, me quedé sin aliento. Si el candidato Iván Cepeda llega a la presidencia, yo sé que ese candidato está con los trabajadores, está con las víctimas. Oye, ay, me atoré. Yo sé que ese candidato está con las víctimas, está con los trabajadores y es una persona que pretende continuar con el gobierno del cambio. Claro, algunas personas dirán, pero ¿qué cambio si estamos peor? No estamos peor. Los que tenían el poder desde hace 30 años, desde el 2022 para atrás, están haciendo todo lo posible para volver al poder y utilizan las estrategias más rastreras posibles, ¿sí? Utilizan el engaño, la mentira, ¿sí? Le han mentido a Colombia cuando muestran las imágenes de Iván Cepeda con con los guerrilleros, ¿sí? Y les están mintiendo a los colombianos porque no le dicen la verdad completa. Dicen, mire, y incluso ese JP Hernández habla de, este es usted con los guerrilleros, con los guerrilleros. Y el sereno señor presidente de la República, Iván Cepeda, le aclara que esas fotografías se tomaron en un proceso de paz. Y sí, esos eran personas que estaban en la mesa de negociación, que por diferentes razones cogieron otra vez las armas, pero eso no quiere decir que las fotos se hayan tomado en un contexto diferente al de proceso de paz. Entonces recortan las imágenes para que usted vaya y vote con odio, porque es que él es de izquierda y él es comunista y él es tal, ¿sí? ¿Cuál es el peligro de los comunistas? ¿No han visto a China? Pero bueno, creo que voy a dejarlo aquí para que no sea tan largo el video. La verdad es que me estaba desconectando ya para, para descansar, ¿no? Pero me dio mucha rabia porque ayer 9 de abril del 2026, ¿sí? 9 de abril del 2026, eh, era el día de las víctimas, era el día de las víctimas. Y este senador hizo una jugada rastrera, una jugada horrible, porque es quitarle la palabra de la boca a las víctimas. Que yo, no, es que no hay quórum, no hay quórum, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegaron toda esa transmisión de esos fragmentos de las víctimas? Necesitábamos que, listo, no estaban los senadores, pues no importa porque el día es de las víctimas. Y si yo quisiera, entonces me meto al canal del Congreso y listo, no, somos las víctimas y estamos hablando sin los senadores porque se fueron, ¿sí? Pero sin embargo sigue siendo nuestro día y vamos a hablar. Pero les quitaron la posibilidad de hablar. Este senador, este concejal de Medellín, sí, este concejal de Medellín que también vimos, poniendo en duda los falsos positivos. Y quiero que me entiendan, quiero que me entiendan. Yo no tengo nada en contra de las fuerzas militares.
Yo sé que las fuerzas militares son necesarias para el país porque defienden a los ciudadanos. Yo sé que hay muchos militares que son personas que sí, son hombres de guerra, pero también son hombres de derechos humanos. Yo sé que hay poblaciones en Colombia, sí, o sea, poblaciones en Colombia donde los militares hacen un buen trabajo. Cuando yo viajo por el país y esa estrategia de saludarle y darle el pulgar arriba a los militares, sí, yo estoy orgulloso también de las fuerzas militares. Pero eso no quita que las fuerzas militares también fueron uno de los elementos, uno de los actores sociales involucrados en el conflicto armado que victimizaron a personas. Cometieron una práctica nefasta, horrible, horrible. Sí. Matar a gente inocente que no tenía nada que ver. Engañaron a gente inocente, destruyeron familias colombianas. Y eso no se puede ocultar. Las fuerzas militares tienen que aceptar esa verdad, ¿sí? Porque fue un hecho, una realidad. Y tienen que utilizar eso, esa aceptación, como una clara señal de nunca más volver a hacer eso. Necesitamos fuerzas militares inteligentes, ¿sí? Fuerzas militares que se craneen en realidad la estrategia militar, ¿sí? La estrategia de derrotar al enemigo utilizando el menor número de balas posibles. Necesitamos eso. Necesitamos que los militares se eduquen también en la estrategia de la guerra, ¿sí? La guerra no puede ser sacar los aviones y bombardear el territorio y destruir todo, ¿sí? No, hay operaciones muy exitosas de los militares que yo escuché en algún lugar, ¿no? Cuando pusieron un chip en la bota y esperaron, y de un momento a otro el chip empezó a mandar señales y sí, sacaron un avión, tiraron una bomba y mataron al mono Jojoy, creo que era la persona. Necesitamos estrategia militar, necesitamos que si los militares saben que hay un campamento guerrillero con niños reclutados, no es que tienen que volver los bombardeos. Hay que proteger a esos niños porque fueron reclutados forzadamente. Tenemos que idear la estrategia como ejército nacional, idear la estrategia. Bueno, ¿cómo hacemos para rescatar a todos estos niños y dar de baja a los cabecillas, que es lo que necesitamos? Si no se quieren someter a la paz, también hay que abrirle la puertica a la paz. Disparar, sí, disparar y recibir fuego porque pues es un conflicto. Matar a los cabecillas y empezar a preguntar, ¿quieren la paz o quieren más guerra? No, que más guerra, listo, matamos otro cabecilla y quieren la paz o quieren más guerra, ¿sí? Y en algún momento cederán, como pasó con las FARC, mataron a Raúl Reyes, mataron al Mono Jujoy, mataron a Fidel Cano, ¿sí? Y creo que en el gobierno de Santos empezó la preguntadera. Mataron a Raúl Reyes en el gobierno de Uribe y en el gobierno de Santos. Mataron a Raúl Reyes y empezaron. Bueno, ¿quieren seguir en la guerrita o quieren la paz? No queremos guerra. Mataron a Cano. ¿Quieren tal, tal? Se mataron a este, mataron a aquel. ¿Sí? Necesitamos esa estrategia militar. Claro, yo veo militares y yo digo, pucha, hacen una labor extraordinaria porque pues estamos en una gran ciudad y no tenemos las bombas de los 90, no tenemos los sicarios de los 90, ¿sí? Vivimos tranquilos en la ciudad.
entre comillas, ¿no? Porque también hay zonas alejadas de la ciudad, las orillas de la ciudad donde hay mucha desigualdad, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, bueno, finalmente me puse a hablar una hora. Yo sé que todos estos minutos quizás la gente pase de largo el video y no lo vea, ¿no? Pero tengo la esperanza de que alguien vio ese video, vio este video en algún momento, en algún momento. Eh, y lo primero que quiero decir es que si eres colombiano, sí, si eres colombiano, mayor de edad, sí, vas a votar el 31 de mayo. No te voy a decir que votes por Iván Cepeda, sí. Vota por el presidente o la presidenta que creas que va a seguir un proceso de paz. Sí, la paz total de Gustavo Petro fue un fracaso, sí. Y pongo fracaso entre comillas porque eso era lo que tenía que suceder en Colombia. Seguir con el proceso de paz, con los otros actores armados. Y ese es el camino que tenemos que construir. Este, este siglo XXI debe convertirse en el siglo de la paz. Ya tuvimos el siglo XX de las guerras mundiales. Como colombianos necesitamos reconciliarnos entre nosotros, darle oportunidades a los más necesitados, ¿sí? Darle oportunidades a los colombianos de crecer en un país en paz. Yo digo, este 2026 no es un año cualquiera. Se cumplen 10 años. Y no sé cuál es la fascinación que tenemos los seres humanos por los años cerrados. Yo los llamo años cerrados, pero nos gusta celebrar cuando se cumplen 10 años, 20 años, 30 años, 100 años, ¿sí? Me alegra, o sea, personalmente me alegra eso, ¿no? Por ejemplo, somos los colombianos, algunos, ya obviamente hay generaciones que son puras del siglo XXI, pero algunos, como nosotros, fuimos una generación que vivió el final del siglo XX y el principio del siglo XXI y el final del milenio, del segundo milenio y empezamos el tercer milenio, ¿sí? Y también somos una generación que deberíamos tener un poco de orgullo porque independientemente de lo que pasó en 1492 con el descubrimiento de América, ¿sí? América, las ciudades en América están próximas a cumplir su medio siglo, su medio milenio. Eso son 500 años. Ya cumplió Santa Marta, esperamos en el 33, creo que cumple, en 2033 cumple Cartagena y las ciudades van a empezar a cumplir sus 500 años. Y tenemos que reconocer que tanto la época precolombina, que tanto la época precolombina como la época de descubrimiento europeo, conquista, colonia y república son nuestra historia, ¿sí? ¿Y por qué digo? O sea, no te voy a decir que votes por Iván Cepeda, pero me parece a mí histórico que la fórmula presidencial de un presidente en el siglo XXI sea una mujer indígena. Primero, por el tema de las mujeres, ¿sí? Por el tema de las mujeres y por la historia de la lucha continua de las mujeres por sus derechos, ¿sí? Segundo, porque es una mujer indígena y porque tenemos que reconciliarnos. Esa desconexión de país no puede seguir. Tenemos que entender que no somos criollos, hijos de españoles y que nuestro
Nuestra historia tiene que ver solo con España y con los europeos y como hay un video de un argentino que dice, nosotros no somos latinos, yo tengo parientes, yo no sé qué, ¿sí? Que nos han vendido la idea de que lo único importante de nuestra historia es lo que trajeron los europeos. Y no, tenemos un pasado indígena de 14.000 años, ¿sí? Y necesitamos que profesionales, o sea, necesitamos un presidente que apoye la ciencia y entre esas ciencias apoye la arqueología, la antropología, ¿sí? Las ciencias que estudian la prehistoria. Pacificar, o sea, o sea, generar paz en los territorios para que los antropólogos, arqueólogos, historiadores vayan a esas regiones y recuperen la historia del pasado indígena, que se hagan descubrimientos de las comunidades indígenas, que entendamos también como colombianos que Colombia no es Colombia. Colombia está armada de muchas Colombias. Colombia afro, Colombia indígena, Colombia mestiza, Colombia criolla, muchas Colombias. Somos de diferentes regiones. No podemos dividirnos en regiones. Ah, no, es que usted es de allá y yo soy de acá. No, todos estamos con el mismo mapa, ¿sí? Y hay que hacer el crecer, crecer. Y ese camino, personalmente creo que lo va a seguir Iván Cepeda, ¿sí? Necesitamos unir al país, unirlo finalmente. Ya tuvimos el país dividido entre centralistas y federalistas. Ya tuvimos el país dividido entre liberales y conservadores. Ya tuvimos el país dividido entre izquierdas y derechas en el siglo XX y se mataron resto de personas. Y tenemos que ser consecuentes con el pasado y tenemos que conocer nuestra propia historia y saber la verdad de lo que pasó en el siglo XX. Sí, porque es que, claro, o sea, ya en el 2026, los protagonistas de la historia del siglo XX están cayendo. O sea, se les está terminando la historia. Ya tienen 70, 80 años, ¿sí? Y no puede ser que estos vejestorios, perdón por eso, obviamente yo respeto mucho a los adultos mayores porque tendrán una historia bastante interesante o sea, tienen que ser cuestionados esos abuelos y abuelas y esos adultos mayores, no abuelos ni abuelas, sino adultos mayores, para que sepamos qué fue lo que pasó en el siglo XX, porque ahorita se están muriendo, sí, ahorita se están muriendo, o tienen 70, 80 años, y no podemos permitir que esas personas titiriteros de personajes como Paloma Valencia, ¿sí? Porque detrás de Paloma Valencia está Álvaro Uribe Vélez. Y Álvaro Uribe Vélez tiene como 80, 70 y algo de años. Y el problema es que Álvaro Uribe Vélez es un hombre de guerra. Es un hombre de guerra. Lo demostró en sus periodos presidenciales. Y no necesitamos que en el 2026 al 2030 vuelva la guerra. O como dijo un ex senador de la República, Miguel Polo Polo, volverán los bombardeos. Claro, porque como usted no lo bombardea, como usted está en una gran ciudad y no hay ningún problema porque usted vive bien en una gran ciudad, tiene acceso a internet, tiene acceso al agua, tiene acceso al acueducto, tiene acceso a esto, a aquello, tal.
la ciudad, el barrio suyo está limpio, no hay ningún problema, ¿sí? Como usted es uno de los privilegiados del país, no se puede conmover y no se puede, o sea, no puede ver que quienes hacen la guerra en el escritorio donde se firman las leyes, ¿sí? Donde se firman los tratados, esa gente que está haciendo la guerra, ¿sí? No es la misma gente que va y se mata en los territorios. Hay una campaña de Juan Manuel Santos cuando estaba buscando la reelección. El tipo cuestionó a muchas madres y les preguntó, ¿usted quiere prestar a su hijo para la guerra? Y claramente las madres decían que no. Una campaña bastante bonita, porque esa es la verdad. Quienes hacen la guerra son los que menos recursos tienen. Y son las personas que tenemos que proteger. Primero porque son los niños y las niñas de Colombia que están siendo reclutados por los grupos criminales y por un Estado que no está garantizando los derechos de los niños, porque obviamente está permitiendo que los recluten forzadamente. Ese Estado tendría que estar dialogando con los grupos criminales y poniendo las reglas claras. No reclute niños. ¿Sí? Y el tema se me aumentó un poquito, pero ya voy a terminar. Pero no, sí, ya voy a terminar porque son las 7 de la noche. Quizás estoy hablando un poco muy duro y quizás puedo molestar a los vecinos. Finalmente, necesitamos borrar, quitar, no podemos seguir con esa desconexión de país. No podemos seguir con que la Colombia de centro que vive en las grandes ciudades y tiene todos los derechos garantizados, no conozca la Colombia profunda que no tiene los derechos garantizados, que no tiene recursos, que no tiene, ¿sí? Y necesitamos quitar esa brecha de desigualdad entre los que lo tienen todo y aquellos que no tienen nada. Y eso significa, pienso yo, aumentar los impuestos para para las grandes riquezas y destinar esos ingresos a dignificar la vida de todos estos colombianos. Enseñarle a ese señor empresario que no quiere que le suban los impuestos, que al pagar usted impuestos, ¿sí? Está beneficiando a un posible o a una posible doctora o doctor o un posible ingeniero o ingeniera, ¿sí? Que se va a educar, se va a educar en un colegio público, se va a educar en en una universidad pública y va a trabajar en una universidad y va a trabajar en una entidad pública porque finalmente no está trabajando para el bienestar de él solamente, ese empresario, sino para el bienestar de todos los colombianos. Y por eso creo que yo tengo un conflicto bastante grande con el tema de los privados. No necesito, o sea, por ejemplo, hoy hablé mucho, ¿no? Pero no necesitamos como colombianos seguir trabajando y aumentar la riqueza de los más ricos y ver el ranking de los más multimillonarios de Colombia o del mundo, ¿sí? Y decir, ay, yo quiero tener esa plata. No, necesitamos dejar de pensar en billetes, en dinero, ¿sí? Y empezar a pensar en educación, en salud, en trabajo y que todo esto sea un derecho de los colombianos, ¿sí? Necesitamos apersonarnos del tema de lo que tenemos, del país que tenemos. Pero bueno, no sé si vamos a lograrlo, pero bueno, yo simplemente creo el contenido, espero de alguna manera que lo vea el futuro presidente de la República, Iván Cepeda, eh, porque creo en él, creo en su proyecto político. No soy cepedista, sí, o sea,
conozco muy poco la vida de Cepeda, no soy petrista, conozco muy poco la vida de Cepeda, de Petro, no me como el cuento del petrochavismo, el petrocepedismo, el castrochavismo, no me creo todas esas vainas, ¿no? Pienso también como ser humano que Estados Unidos es una sociedad y es un país decadente. Perdón por todos los estadounidenses, que yo sé que habrá muchos que no están alineados con las políticas de Donald Trump, pero no puede ser que ese país no detenga las atrocidades que está cometiendo su cabeza principal, el tema de Donald Trump. No necesitamos más guerras, no necesitamos más guerras, necesitamos entender que somos una misma especie, Homo sapiens sapiens, ¿sí? Somos una misma especie, que ese pueblo que está al otro lado del mundo no es que ellos se maten y ellos verán qué hacen, no, ¿sí? Ese pueblo tiene que surgir, tiene que vivir, tiene que contar su historia, porque la gran historia no la cuentan los vencedores, no la cuentan los que ganan guerras. La gran historia la contamos todos y cada uno de nosotros. Y no quiero yo, que uno de mis objetivos de este proyecto es comprender la gran historia, tener que comprender cómo Israel aniquiló a Palestina, ¿sí? Sino que tengo que comprender también cómo el mundo hizo caer en cuenta a Netanyahu y a Donald Trump que la historia de Palestina es tan valiosa y tan necesaria en el mundo como la de Israel, ¿sí? Y tenemos que quitarnos los odios de encima, ¿sí? No podemos deshumanizar a otros seres humanos. La gloriosa gran historia es de todos. Pero bueno, muchísimas gracias por ver este video. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con él, no sé si lograré mi objetivo, eh, pero bueno, un día a la vez, despacio, a cada día con su propio afán y nos vemos. Mañana, al ser sábado, voy a dormir un poquito más y estaría en el proyecto Señor Science desde las 8:30, 9 de la mañana. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Uy.